Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Construyamos Mejor. Yo soy Jennifer Hidalgo y hoy nos acompaña Gabriela Traña, atleta olímpica, nutricionista y entrenadora. Hola Gaby, bienvenida a Construyamos Mejor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer acompañarles y muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Bueno, como decía antes, atleta olímpica, nutricionista y además ahora en la nueva etapa como entrenadora. Justamente quería preguntarte cómo podríamos relacionar tu carrera, tus proyectos olímpicos con una obra de ingeniería civil. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque cuando nosotros planificamos un ciclo olímpico, por ejemplo, que son 4 años, dentro de esos 4 años hay como diferentes etapas en las cuales se hacen, por ejemplo, Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, y ya se llega como al principal evento que son lo que llamamos Olimpiada. Y cuando vamos pensando, aunque yo no sé mucho de ingeniería, en un proyecto, en una obra, ¿verdad? Pues por supuesto que hay que, igual que en un proceso olímpico, sentarse, hacer una planificación, prever posibles situaciones que pasen en el camino, eh, inclusive cosas que no conciernen, digamos, al evento como tal. Cuando pensamos en una olimpiada y si hay un tema de cancelación de vuelos y tenemos planificadas carreras en ciertos países, pues eso nos afectaría. Entonces, si no se suspende un evento internacional, ¿qué otra solución podemos tener? ¿Verdad? Entonces, eso es como prever los imprevistos. Tener siempre como un plan B o C o hasta D. Entonces, me imagino yo que igual en la parte de construcción de una obra, pues todo el tema político, situaciones sociales que se dan, digamos, donde están haciendo la obra, pues van a afectar el desempeño, digamos, de esa planificación inicial. O sea, no siempre es un panorama ideal. Se planifica como un panorama ideal, pero hay que tener un plan A, B y C si algo no sucede. Eh, Tiene también que ver con el trabajo en equipo. Comúnmente, bueno, yo practico, bueno, todavía lo practico, pero digamos, para procesos olímpicos ya no. Pero en los procesos olímpicos la gente lo ve a uno compitiendo y tal vez dice, ah, ella y el entrenador, pero detrás hay un montón de gente que no se ve, igual el ingeniero, o sea, tal vez la negociación está ahí, el dueño de la obra o la institución con la que se está trabajando ve al ingeniero, pero detrás del ingeniero hay un equipo de apoyo y al final el resultado de todo, una competencia, una obra, una construcción como tal, es producto del trabajo en equipo. Entonces, es planificación, prever los imprevistos, el trabajo en equipo, cómo ordenar ese trabajo en equipo. En el atleta es que el fisioterapeuta, que el nutricionista, que el médico, que los mismos compañeros para hacer los entrenamientos o las sesiones de entrenamiento, que la parte administrativa de la federación, del comité olímpico, del ICODER. Entonces hay instituciones involucradas que igual sus mismas estructuras o sus diferentes situaciones afectan el resultado final, digamos, del atleta o el patrocinio deportivo, ¿verdad? El giro de los dineros. Puede ser que uno tenga planificado 4 eventos al año, 6 eventos al año y el presupuesto que le están dando para ese año alcanzó para 2 o para 3. Entonces, ¿cómo solventas eso? Y bueno, en la parte de la obra, imagínate el presupuesto para la compra de materiales, para el pago de los colaboradores. Entonces, todo el tema de presupuestos, de finanzas, de cómo distribuir los recursos, pues requiere también toda una estructura, digamos, de análisis. Y yo diría que tiene que ver prácticamente todo, porque al final las herramientas que uno desarrolla en el deporte perfectamente se pueden trasladar a diferentes proyectos, en este caso de ingeniería, pero a muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. Y definitivamente los proyectos personales también, ¿verdad? Y cómo debemos cuidar esa parte. Pero antes de entrar en materia con eso, hay una pregunta que siempre he querido hacerte, porque de todos los atletas que nos han representado y que nos han llevado la bandera de Costa Rica a esos escenarios increíbles, ¿cuál es el momento en tu caso que vos recordás?
y te voy a decir algo muy curioso, obviamente seguí mucho de tus carreras y demás, pero yo no sé por qué siempre te recuerdo en una inauguración, que vos me dirás cuál es, que usaron un uniforme como beige, lindísimo, súper elegante, divino. Entonces, cuando a mí me dicen Gabriela Traña nos ha representado, yo me acuerdo de Gabriela con aquel uniforme espectacular, ¿verdad? Con la bandera de Costa Rica. Pero para vos, ¿cuál es un momento así que siempre recordás, que revivís en esa parte de representarnos? Bueno, hay varios, pero de hecho esa imagen que decís también la tengo súper grabada en mi mente porque fue la ocasión en que yo fui la abanderada de Costa Rica para los Juegos Olímpicos de Londres en el Londres. 2012. Ajá. Y bueno, el equipo de trabajo de la parte administrativa del Comité Olímpico Nacional, de hecho, fue el que eligió. Me acuerdo que fue un sastre costarricense y nosotros así como extrañados porque normalmente te dan un bus, una camiseta, Sí. una gorrita, una cosa así. Y esa vez fuimos a ad hoc para los zapatos, fuimos con el sastre, había una pañoleta roja y bueno, aquello era una cosa divina. Y de hecho, o sea, esa es una de las partes más bonitas porque yo recuerdo ir caminando por la pista del Estadio Olímpico de Londres e ir en mi mente como si fuera una película, recordar como cómo inicié en el colegio, competencias y como cuando te pasa una película pero super flash. Y verte ahora ahí. Y verme caminando ahí con la bandera, o sea, es muy, o sea, fue muy emotivo, muy representativo. Y se disfruta todavía más porque a veces en la competencia uno está tan enfocado Claro. en el ritmo, en el gel, digamos, en el caso mío que competí maratones, en el gel que tenés que tomar, en la hidratación, y entonces vas en el trabajo que tenés que hacer en ese momento y no hay chance para esa parte emotiva de todo lo que hicimos para llegar aquí, ¿verdad? Entonces, ese es uno de mis momentos más recordados, o sea, que yo los guardo en el corazón. Y hay otro cuando competí en Costa Rica en los Juegos Centroamericanos, que es la primera vez y, bueno, hasta el momento la única que Costa Rica ha organizado unos Juegos. Ajá. Y, bueno, la meta estaba en el Parque Central y todo desde el Parque La Merced hasta el Parque Central era un mar de gente y alguien del público me dio una bandera de Costa Rica para llegar en los últimos 200 metros con la bandera, digamos que la tengo de hecho así como elevada en la misma brisa, digamos, Ajá. hacía que la bandera volcara, ahí se ondulara y todo. Y yo recuerdo como que, bueno, tenía cierta ventaja con respecto al segundo lugar, entonces, aunque toda la competencia fui completamente enfocada en el evento como tal, ahí yo disfruté de ese momento, de ver como en cámara lenta, oír a la gente, el locutor decir que estaba entrando, que era primer lugar, logramos el récord centroamericano, fue increíble. Entonces hay etapas, hay momentos, digamos, en carreras o en desfiles que uno pues recuerda para siempre. Yo creo que se llevan ahí para siempre. Y es que quise hacerte esta pregunta porque, bueno, justamente entrando en materia, hablando de proyectos, de planeamiento, de qué cosas tenemos que cuidar, cuidarnos, el tema mental, el tema físico, en cualquier proyecto siempre debería estar. Y esa parte de que tengamos satisfacción, ¿verdad? Que los proyectos no sean una tortura, trabajar, desarrollar, coordinar no sea una tortura, sino que también sea una parte que disfrutemos y que sepamos validar. Y aquí voy a entrar directamente a comentar sobre el tema de por qué nos cuesta tanto como profesionales, a pesar de que ya se ha hablado tanto de eso, que hoy día yo creo que se habla más todavía. ¿Por qué nos cuesta tanto como profesionales, como ingenieros civiles o en cualquier otra profesión, ponerle atención al tema de la alimentación y del ejercicio? Bueno, yo creo que es un poco porque es como algo que es relativamente siempre están como en nuestra vida, o sea, siempre desde niño comemos. Nosotros, de hecho, cuando uno estudia nutrición, muchas profesoras en esa parte inicial nos dicen, el tema con la alimentación es que todo el mundo sabe, la abuelita, la tía, o sea, todo el mundo sabe con qué te sientes mejor del estómago, si te duele la cabeza te hacen un bebedizo. Si alguien está enfermo, saben cuál es la dieta blanda, aunque no sea dieta blanda, pero ellos ya le ponen el nombre. Y entonces hay muchos conceptos que tal vez están un poco, digamos, como muy generalizados, sin que necesariamente sean los adecuados, ¿verdad? Y entonces de alimentación todo el mundo habla y de deporte ni para qué, porque todo el mundo ha jugado bola,
ha corrido algo, ha subido una montaña ahí por la casa, y entonces todo el mundo quiere saber qué es lo ideal y qué es lo mejor porque ya le funcionó a él. Y también así como hay diferentes deportes, hay diferentes, digamos, comportamientos de la gente ante ese deporte. Y uno, oye, a mí me hace gracia cuando yo viajaba en bus, yo escuchaba en la U, todo el mundo era técnico de fútbol y sabía qué hacer y qué no. Y entonces es muy interesante porque aunque hay mucha ciencia detrás de cada uno de los deportes y mucha ciencia detrás de la parte de la alimentación y cada día, digamos, hay más innovación, son conceptos que todos manejamos y son actividades que todos hacemos sin necesidad de algo muy estructurado, porque está la parte como recreativa y ya está la parte profesional. No significa que lo recreativo deba hacerse a la libre, porque igual el deporte implica una dosificación. De hecho, había un profesor yo creo que era de fisiología, que nos decía es que el deporte debería ser tratado como un medicamento, porque debe hacerse en una frecuencia específica, en una duración determinada y con una dosis, digamos, adaptada a la persona, ¿verdad? Vos no pones a un niño a hacer 3 horas de bicicleta, pero un profesional hace hasta 7 horas. Pero por eso es que no es lo mismo. Igual cuando un acetaminofén no se le da a un niño una dosis mayor a la que necesite de acuerdo, digamos, al peso y a la estatura que tiene con respecto, digamos, a un adulto. Y así con cualquier otro medicamento. Entonces, creo que ese es el problema. Lo sentimos como muy, muy cercano y como que lo podemos manejar, y tal vez uno no está tan consciente de toda la ciencia que hay aplicada al deporte y a la alimentación y lo que eso puede generar de beneficio o de perjuicio, digamos, para todo ser humano. Entonces, yo creo que va por ahí un poco, que aunque uno escucha, aunque ahora también hay mucho, no sé, tal vez como un nivel educativo más alto en la población, diría yo, siempre tenemos como en el fondo eso, no, mi mamá dice que esto es lo que uno tiene que comer, mi abuelita con esto se curaba y comía esto, o mi papá dice que para jugar fútbol esto es lo que hay que hacer, para correr tanta distancia hay que entrenar tal cantidad de kilómetros, y no necesariamente se aplica para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Ahora, ¿por qué sin ser yo, sin que mi profesión sea ir a representar a Costa Rica a Londres en los Juegos Olímpicos, por qué en cualquier otra profesión necesito tener buena alimentación y un equilibrio en el ejercicio? Y sobre todo, ¿cuánto influye eso en mi rendimiento ya en cualquier otra profesión ajena a esto, al deporte profesional directamente hablando? Por ejemplo, un ingeniero civil, ¿cuánto le puede afectar no prestarle atención a ese tema de la alimentación y el deporte? Sí, el tema, digamos, de la alimentación para, llamémoslo así, para el rendimiento físico, emocional y mental, ¿verdad? Porque no es solo el que gana la competencia, el que debe estar bien alimentado, porque al final la alimentación implica energía. Entonces, de una persona que se levanta en la mañana y tiene que ir a la obra a caminar, no sé, 2, 3 horas, subir gradas, etcétera, necesita energía, sí o sí. Cuando nuestros nutrientes no son suficientes, nuestro sistema inmune, digamos, desciende o se suprime, y entonces estamos más propensos a contraer una gripe o un malestar digestivo, etcétera. Entonces, a eso también nos disminuye. Digamos que no nos mata de inmediato, pero nos va restando capacidad. Si no tenemos suficiente energía, no es solo que no tenemos energía para caminar suficiente o para rendir adecuadamente en determinada actividad física, sino que también el no tener suficiente energía nos quita la capacidad, digamos, de concentración, de memoria. O sea, uno se siente indispuesto. Cuando uno está fatigado en el deporte, lo que hace es disminuir la velocidad, digamos, de movimiento. Pero cuando uno está fatigado en la profesión, llámese alguien que está sentado frente a una computadora, alguien que está, digamos, haciendo horas en un plano, lo que sea. Exacto, un plano. Entonces, esa capacidad de mantenerme durante cierto momento realizando la obra que estoy haciendo, o sea,
que no es un movimiento exigente, pero que necesitas concentración, memoria. O sea, cuando uno hace algo constantemente, se hace como automático. Pero en realidad cuando uno se pone a pensar, bueno, cuando alguien está diseñando un plano, no solo es que lo hace ahí a mano alzada y ya, porque ya lo tiene incorporado, sino que eso implicó que durante muchos años de su preparación académica, aprendió por qué tal cosa no va en tal punto, por qué tales materiales, por qué tantas dimensiones para una estructura específica, por qué en Costa Rica con las condiciones del clima. O sea, todo eso es una acumulación de conocimiento que está ahí, que cuando estás haciendo el plano, ¿verdad? Estás sacándolo, o sea, entonces ahí hay una capacidad de memoria. Pero si no tenés energía, si no comiste bien, si no desayunaste, si te comiste cualquier cosa, esa capacidad va a estar disminuida. Entonces trabajamos más lento, tenemos menos creatividad. Hay estudios a nivel mundial con respecto, digamos, a la capacidad de los profesionales, no solo ingenieros, de cualquier profesional, en donde se ha visto que la alimentación puede influir desde un 25 hasta un 30% en el rendimiento de la persona, en creatividad, en memoria, en capacidad también de reacción. Entonces, una persona que no se alimenta bien, no solo no tiene energía para caminar en la obra, que digamos sería como lo más visible. Físicamente. Ajá, físicamente hablando. Y es como lo que uno ve, ay, mira, esa persona le cuesta caminar a tal velocidad con los demás, digamos, obreros que están ahí o los demás ingenieros. Pero lo que sucede es que además de eso, esa persona no está pensando adecuadamente, tal vez no se está recordando de muchos otros detalles que tiene que contemplar en una obra. Obviamente, si se toman notas o si le hacen algunas consultas, no va a tener la capacidad de responder digamos, a la velocidad que necesita. Entonces, claro que sí influye en el rendimiento profesional de cada persona a la hora, digamos, de estar en acción. Acción, llámese de pensar, de hablar, de escuchar y de actuar como tal. Físicamente. Gaby, yo no sé si es en alguna etapa de nuestras propias vidas y de nuestros propios procesos profesionales o si es en un momento histórico, pero en algún momento uno se deja creer o alguien le mete algo en la cabeza que el ejecutivo que pasa ocupadísimo, que no tiene tiempo ni para almorzar, que sale a la oficina a las 9 de la noche, que a las 6 de la mañana ya está atendiendo emails y demás, es un ejecutivo exitoso. Y que es un ejecutivo que, no, la famosa frase que se pone la camiseta, ¿verdad? Pero cuando ese ejecutivo efectivamente sufre las consecuencias de una mala alimentación, de la falta de ejercicio, cuando ya llegamos a ciertas edades y ya empiezan todos los amigos a hacerse exámenes y aparecen los triglicéridos y el colesterol y un montón de esos nombres, ¿verdad? Que uno no quiere escuchar, entonces ya uno empieza a sopesar diferente ese tema de si el ejecutivo que dejó de almorzar por hacer algo es realmente el más eficiente, cuando ya más bien pues todo se detiene, ojalá en el momento menos indicado, por no haber tenido esas consideraciones. Sí, ahí es muy importante y tal vez uno, como decís, lo analiza cuando ya sucedió algo grave, pero en realidad es algo que tenemos, tal vez como una cultura que tenemos que ir promoviendo desde el profesional que inicia a trabajar, porque al final es trabajar para vivir bien y no vivir para trabajar, porque el punto clave, diría yo ahí, es que la salud no es algo que podamos recuperar cuando ya tenemos una enfermedad crónica, cuando ya te diagnostican con hipertensión, con diabetes, con algún tipo de cáncer, que por supuesto la tecnología y la salud está súper avanzada y que los tratamientos de cáncer son mucho más efectivos que hace unos años. Sin embargo, todos los que han sido sometidos a procesos de tratamiento de cáncer, quimioterapia, radioterapia y demás, saben que durante esa época, por más conocimientos que tenga, por más experiencia que tenga, tiene que hacer un alto en el camino y dedicarse a cuidar su salud. A ese proceso. Entonces, ese proceso no le implica 15 minutos más, 30 minutos más, sino que le implica
semanas y meses y algunos años de su vida. Y a mí me parece como también una lástima que las personas, porque el tema con todas esas enfermedades es que no se desarrollan cuando tenés 20 ni 30 años, o sea, es cuando tenés 45, 50, 60, que para muchos dicen, ay, ya estoy terminando mi vida profesional, pero es cuando las personas o los profesionales tienen más experiencia que cuando estamos iniciando. Entonces, Más que aportar al más que proyecto, a la aportar. empresa. Y a mí me encanta la cultura japonesa porque las personas adultas mayores son muy valoradas, son muy apreciadas, y yo creo que es algo que la cultura latina debería adoptar, porque no es solo el conocimiento, ¿verdad? De libros, de cuadernos o algo así, sino es esa experiencia acumulada ante situaciones imprevistas, ante catástrofes mundiales que lograron solventar, digamos, su profesión y sacarla adelante, digamos, su empresa, su negocio, su proyecto, su obra. Y lamentablemente en esos momentos es cuando tenemos más gente en los hospitales, con esas edades de 50, 60, 70 años, que todavía tienen mucha capacidad, mucha vitalidad para aportar, pero que una enfermedad que se desarrolla muchas veces por un tema de la parte alimenticia, por el descuido de no tener chance para hacer ejercicio, porque en la actualidad a mí me hace mucha gracia porque, digamos, antes no sucedía eso. Yo iba, digamos, a una capacitación en salud o en nutrición y siempre era como que el medicamento y que eso y que lo otro, ahora, pero actualmente todo suplemento, todo medicamento viene acompañado de la frase: el profesional que expone, si lo acompañamos con ejercicio y buena alimentación, el efecto se va a potenciar. O sea, siempre es como es el cierre. O sea, tenemos aquí esta proteína, tenemos acá este suplemento, pero si la persona va al gimnasio, si sale a caminar y si además tiene una alimentación saludable, esto va a ser más efectivo. Entonces, uno dice hasta cierto punto, bueno, puede ser un placebo, ¿verdad? Porque al final, quienes han tenido una vida físicamente más activa, con una alimentación más saludable, posiblemente no necesiten llegar ni siquiera a ese suplemento. Ajá. Y ahí vamos a una parte que es también relacionada con eso, que es el tema del costo, ¿verdad? Costo-beneficio. Y uno dice, ay, que pagar el gimnasio es muy caro, o que comprar alimentos saludables es muy caro. Pero yo me he dado la tarea, por ejemplo, de ir a una farmacia y preguntar cuánto vale un medicamento mensual de diabetes, de presión alta, de lipidemias o de aterosclerosis. Y, o sea, anda entre 50 y 60 mil colones por mes un medicamento, o sea, una cajita del medicamento. Y si es hipertenso, y si es dislipidémico, y si además es diabético, necesita 3. O sea, digamos que 60.000 en promedio son 180.000. Y un gimnasio no te cuesta 180.000 al mes. O sea, los gimnasios, digamos, en promedio, tal vez unos más carillos que otros, y personal y todo eso, pero digamos que un gimnasio promedio puede andar 25.000, 30.000 colones. Entonces, hacer ejercicio no es más caro que Tener que atender luego una patología. Y si vamos a la alimentación, también todavía ahí nos alcanza para comprar muchísimo más alimentos, y básicamente lo que uno ve en la población es consumir más frutas, más vegetales, más fibra, más agua, y cuidar que hagamos por lo menos mínimo, yo diría 3 tiempos de comida. Si podemos hacer 5, mejor. Ahora, Gaby, justo esa es otra de las excusas que ponemos, ¿verdad? Aparte del no tengo tiempo, el otro es, bueno, es que comer sano es muy caro, porque tal vez vemos solo las cosas comerciales, ¿verdad? En que hay este producto para esto y tal vez es de X marca y resulta, pero como decís vos ahorita, pues a veces se reduce tal vez a verduras, hortalizas, que no necesariamente es lo más caro. Pero yo sé que vos, lo digo por causa propia, sé que vos sos muy buena también dando recomendaciones, entonces quisiera dar como ejemplos de gente que dice, no solo por lo caro, sino que dice, es que yo en qué momento me llevo una merienda, si tengo que pasar primero a la oficina, recoger unos documentos y de ahí irme para la obra, y no puedo calentar, se me puede poner malo porque si requiere refrigeración y yo lo voy a andar en el carro. Entonces, poner tal vez algunos ejemplos de cómo hay productos específicos o tipos de meriendas que uno podría hacer
para esos casos, sobre todo en la ingeniería civil, donde andas combinando el campo con la oficina y tal vez tenés que andar en la calle todo el día. Ajá. Sí, digamos ahí, bueno, hay una serie de productos que podríamos utilizar que ya están preparados, como decir las barritas estas que hay ahora, con algunas hasta con cierto grado de proteína, Ajá. porque hay un déficit, digamos, en cierta población, sobre todo, no sé, después de los 50, 60 años, hay un deterioro en la masa muscular, sobre todo si no hacemos ejercicio, pero y también porque tiende a disminuirse como el apetito por alimentos fuente de proteína, pero entonces esas barritas, los snacks que no sean demasiado condimentados, ¿verdad? Hay líneas de productos actualmente que vienen palitos de ajonjolí, bizcochos de queso y semillas, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea almendras, ya sea las semillas esas de marañón, el maní, ¿verdad? Que son fuente de proteína de grasa vegetal saludable y que también dan saciedad, porque si están en el campo y si están con poco tiempo para comer, es algo que pueden hasta irse comiendo como en el camino. Ajá. Y por supuesto las frutas, no todas las frutas, porque hay unas que requieren, como decís, refrigeración o partida en cierta manera y que pelarla y demás. Pero, por ejemplo, todas estas frutas como manzanas, peras, mandarinas, guayabas, que la puedes poner en una cajita, una bolsita o en algún recipiente y desde la mañana hasta la tarde no se va a deteriorar. Mientras no esté en un grado de maduración extremo, te va, como decimos, a aguantar el Para día. andar el día. Ajá. Esa es una opción. Actualmente hay carros que también tienen, digamos, como para conectar y hay unas hieleritas que venden que perfectamente también ahí podrían sí transportar cosas que se puedan refrigerar, como decir, bueno, las mismas uvas, que es más rico que estén frías a que estén muy calientes, uvas, fresas, todos estos frutos rojos que se conservan mejor en refrigeración. Eso para quien tiene ese tipo, digamos, de auto que puede mantener ahí, o las hieleritas pequeñitas que le pones un poquito de hielo y lo conservan súper bien durante el día. Esa es una opción que pueden andar en el carro, por ejemplo. Si no les gusta, si se les complica mucho, yo básicamente les recomendaría a un emparedado, preferiblemente de pan integral, porque lo que queremos es que haya más fibra. Puede ser sí de jamón y queso, no es lo ideal, pero digamos es lo más práctico si vamos a andar en la calle. No se va a poner malo, no se le va a poner feo, o sea, lo cierran en una bolsita Ziploc, una barrita y una manzana y una bebida que no necesariamente puede ser una botella de agua y otra, ahora venden unas que se conservan en la temperatura las 24 horas, preferiblemente que sea frío porque entre 15 y 21 grados es mucho más fácil que lo podamos consumir así está muy caliente o demasiado frío. Y esa botella de agua yo les recomendaría que le pongan una pastilla de electrolitos, sobre todo porque tenemos el concepto de que solo necesitamos tomar agua y por supuesto yo diría la mitad de las bebidas que sean agua y la otra mitad debemos ponerle algo más. Si no les gusta el tema de la pastilla, puede ser un limón, lo parte en rodajas y se lo agrega al agua, un pepino en rodajas, una fresa también en trocitos, pero el agua para el que está expuesto, sobre todo a la parte ambiental, que hay mucha sudoración, yo le recomiendo que consuma agua con algo más, porque cuando sudamos no estamos perdiendo solo agua, estamos perdiendo electrolitos. Y si no lo reponemos, eso es lo que sucede y que pasa mucho, digamos, en la consulta la gente me dice, es que yo como a las 2, 3 de la tarde, yo ya siento un down, que no puedo con eso. ¿Y qué hace la gente? Se toma un café como un pancito dulce. Claro, siente un boom de energía. Claro. Siento Y de azúcar también. Sí, pero luego eso no es lo que me hace es ese pancito que me comí hace una hiperglicemia y de seguido vuelve a haber un down. Y aparte esa energía potente se me va a almacenar en forma de grasa. Entonces, no me quita el down de la tarde, solo es momentáneo. Y además me aumenta la posibilidad de acumular grasa y de subir de peso como tal. Entonces, mi recomendación casi siempre es, cuando usted ya en la mañana ve que el día está muy caluroso, está como sudando,
pongámosle electrolitos a esa agüita. Si no quieren la pastilla, porque hay gente que no les gusta como mucho, eso, el limón, la toronja, una naranja, la lavan bien y la parten en rodajitas y la van poniendo ahí, un pepino y cualquier fruto rojo que lo puedan partir para que suelte un poquito de los nutrientes que tiene, que es como sodio, potasio, magnesio, que los van a tener ahí en el agua diluidos. No tiene azúcar extra, pero sí te va dando más que solo agua. Y me cuentan, porque normalmente siempre es como, me tomé eso y ya no necesité comer nada más, o sea, en el transcurso de la tarde y se me quitó esa sensación de pesadez, de cansancio, de sueño, porque a veces confundimos la deshidratación o esa sensación de fatiga con que tenemos que comer algo, pero no necesariamente es que si ya almorzó y está todo bien y le entra como esa marea alcalina, esa sensación de fatiga, muchas veces es que nos faltan electrolitos y agua para estar bien hidratados el resto del día y terminar el día, digamos, no sintiéndonos tan fatigados. Bueno, ya me imaginaba yo que no nos iba a rendir este ratito para conversar todo lo que me hubiera encantado, pero bueno, creo que son consejos súper acertados, inclusive en el área de la ingeniería civil, por ese trabajo de campo, esa exposición, ¿verdad? El clima, andar en la calle, las presas de Costa Rica y todo eso. Pero ya para cerrar, Gaby, me gustaría tal vez un consejo tuyo justamente para reforzar esto, ¿verdad? Que entre todos los proyectos y todas las obras que tengamos en el camino, la propia, la personal, la del estado de salud, la nutrición y el ejercicio de cada persona debería ser justamente la principal obra a la que le pongamos atención. Sí, así es. Sí, mi recomendación sería básicamente que, digamos, cuando uno quiere tener éxito en un proyecto, en un objetivo, en una meta, tiene que empezar por uno. O sea, igual como cuando te dan una explicación de la parte emocional y de la parte mental, si quieres a alguien, primero quieras usted mismo, aplica, digamos, como que lo mismo, porque, digamos, no podemos tener éxito estando enfermos, ¿verdad? Una persona solventando una enfermedad complicada no va a tener la disponibilidad para atender los proyectos de la misma manera. Entonces, la salud debe ser una prioridad porque si no, el tiempo nos va pasando la factura. Entonces, yo les diría, empiecen con cosas pequeñitas, un poquito de caminata, empiece a hacer un poquito de ligas en la casa y vaya creando ese hábito para que a largo plazo el cuerpo mismo le va a pedir hacer un poquito ya hace más. falta. Ajá. Y digamos, no tiene que ser, como les dije anteriormente, 3 horas de ejercicio, 4 horas. Empiecen con 15 minutos, con 30 minutos en el día y lo van distribuyendo dependiendo si le queda mejor en la mañana, mejor al mediodía o mejor al final de la tarde, para que su cuerpo reciba el beneficio de eso. Y también es muy común que si uno empieza con un hábito de ejercicio, automáticamente empieza a hidratarse mejor, a comerse una fruta, a agregar un poquito más de vegetal, o sea, van muy de la mano y el resultado no es solo para ahorita o para el corto o mediano plazo, es para el largo plazo. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, un placer.